Como venimos denunciando en esta serie de vídeos, la pandemia de COVID-19 forma parte de un plan orquestado, con el objetivo de llevar el mundo a un nuevo orden global. Y para impulsar este plan, todo lo que envuelve a la pandemia de coronavirus, se sostiene en base a una narrativa oficial. Tomen conciencia de esto. No estamos confinados a causa del virus. Estamos confinados a causa de lo que nos han contado sobre el virus. Y una de las características principales de esta narrativa, es que es deliberadamente contradictoria, es decir, puede decirnos simultáneamente una cosa y la contraria. Eso permite al narrador tomar decisiones sobre la marcha, y realizar giros de guión en cualquier dirección y en cualquier momento. Pongamos un ejemplo concreto. Hablemos sobre si las temperaturas más altas afectan a la propagación del COVID-19. ¿Qué nos dice la narrativa oficial? Pues nos lo dice todo a la vez, sí y no, simultáneamente. Nos dicen cosas como: algunos expertos creen que las altas temperaturas acabarán con el brote de coronavirus. La hipótesis de que el calor puede con el coronavirus gana peso. El análisis marca un patrón similar: mayor afectación a menor temperatura. La hipótesis de que el calor afecte al coronavirus va teniendo más respaldo. Los CDC estadounidense desconocen qué ocurrirá con tiempo cálido. O un estudio científico en la prestigiosa revista Lancet, en la que científicos que han recabado datos sobre la pandemia en países calurosos del África subsahariana, no han hallado evidencias de que el tiempo cálido afecte a la propagación del virus, advirtiendo que los gobiernos que desconfinen bajo esa presunción, pueden cometer un error fatal. Como ven, la narrativa es deliberadamente ambigua, lo que permitirá al narrador tomar las decisiones que le sean convenientes a cada momento. El narrador dispone de argumentos para permitir un desconfinamiento si necesita liberar la creciente tensión de la gente encerrada, cuando llegue el calor. Y también dispone de argumentos para justificar un nuevo confinamiento, afirmando que el virus sigue actuando a altas temperaturas. La narrativa que envuelve al coronavirus es así todo el tiempo. Y como hemos mostrado en vídeos anteriores, esta ambigüedad constante llega a reflejarse incluso en los tests para detectar la presencia del virus. Pero que exista esta ambigüedad deliberada, no impide que podamos realizar deducciones propias. Esta es nuestra teoría sobre la pandemia de coronavirus. Creemos que la propagación del SARS-CoV-2 fue deliberada, con el fin de provocar la pandemia de COVID-19. Deducimos que el COVID-19, como se nos dijo en las primeras semanas del brote epidémico, tiene una sintomatología muy similar a la de la gripe común, y que incide principalmente en gente de avanzada edad, personas con inmunodeficiencia, y pacientes con patologías previas graves. Se trata de un virus con una alta contagiosidad, pero con una letalidad baja, lo que garantizaría una rápida expansión, como la que, por ejemplo, se produce con la influenza o gripe común estacional. Durante los primeros meses, los gobiernos colaboraron con su presunta inacción en la propagación del virus. Entonces, se lanzó una campaña mediática global, centrada en generar un estado de pánico generalizado. Se empezaron a usar tests para detectar el COVID-19 con una fiabilidad muy baja, que pueden arrojar resultados erróneos y confusiones diagnósticas. La confusión diagnóstica, combinada con la saturación de los sistemas sanitarios y con la paranoia obsesiva con el coronavirus, han acabado provocando un efecto paraguas, es decir, muchas dolencias han sido clasificadas erróneamente como COVID-19. Por ejemplo, hemos visto cómo mucha gente, enferma de graves patologías previas, en muchos casos terminales, era diagnosticada por COVID-19 en el hospital, y la causa de su muerte era achacada al coronavirus, y no a las enfermedades previas. Otro ejemplo. Datos preliminares sostienen que la incidencia de la gripe este año ha disminuido muy claramente, y achacan esta disminución a que el confinamiento ha impedido la transmisión de la gripe estacional. Sin embargo, ese es un argumento falaz, puesto que los confinamientos masivos empezaron en marzo, y la gripe ya estaba circulando desde noviembre de 2019. Esto nos lleva a sospechar que quizás, si hay muchos menos diagnosticados de gripe esta temporada, ha sido porque muchos de ellos han sido diagnosticados erróneamente como COVID-19. Definitivamente, casos de gripe común, resfriados provocados por otros coronavirus, cuadros de neumonía de origen diverso, efectos secundarios de la medicación aplicada, etc. han sido clasificados como COVID-19,
mientras los medios de comunicación chillaban histéricamente por la terrible y mortal pandemia global que lo cubría todo. Sería precisamente esa tendencia a clasificar múltiples patologías bajo el paraguas del COVID-19, la que provocaría la constante aparición de presuntos nuevos síntomas de la enfermedad. Recordemos que lo que empezó siendo un virus casi inocuo para los niños, ha acabado convirtiéndose en una dolencia mortal, que provoca terribles shocks tóxicos potencialmente mortales en niños y adolescentes. Eso nos lleva a deducir algo mucho más inquietante. Cualquier patógeno que entre en juego a partir de ahora, con independencia de su sintomatología, puede actuar encubierto por el COVID-19. Es decir, en estos momentos se puede lanzar cualquier elemento infeccioso sobre la población en general, sobre colectivos concretos, o sobre regiones específicas, permanecer oculto bajo la denominación de COVID-19, y justificar sus efectos, bajo el epíteto de nuevos síntomas de la enfermedad. Estaríamos hablando de una situación de guerra biológica encubierta, acotada a colectivos y regiones concretas. Recordemos que la tesis principal que defendemos en esta serie de vídeos, es que se ha escenificado una pandemia, que permitiera establecer unas medidas de control draconianas de la población, y provocar un hundimiento controlado de la economía, que finalmente siente las bases para un nuevo orden global. Si para arrancar su plan, las élites hubieran lanzado un virus altamente letal, con una mortalidad por ejemplo del 20%, eso habría provocado un colapso de facto del sistema, debido al pánico generalizado de la población, que habría sobrepasado las capacidades de control de las autoridades. Eso habría implicado que las personas con traje y corbata, que lo dirigen todo desde una sala de juntas, ya no tendrían ningún poder real, porque su poder depende por completo de que los mecanismos del sistema sigan funcionando, y sus esbirros bien pagados, les obedezcan. En medio del caos generalizado, quien tiene el poder es quien sostiene el arma, y ya no tiene por qué obedecer a alguien sin autoridad real sobre él. Por lo tanto, la única manera de que esa pandemia fuera útil a los intereses de las élites, era que fuera totalmente controlable, y que el pánico fuera generado por la narrativa, y por lo tanto, modulable constantemente. Sin embargo, ahora que han conseguido confinarnos como ganado, y que gran parte de la población se ha tragado de forma acrítica toda la narrativa, estamos entrando en un nuevo y peligroso escenario. Si la población se acostumbra rutinariamente a la presencia del virus, dejará de sentir el miedo paralizante, causado por el shock inicial. Y esa falta de miedo, puede resultar letal para los intereses de estas élites, cuando se hagan evidentes los efectos económicos de la crisis, y la población tome conciencia de que se ha quedado sin trabajo, sin ahorros y sin futuro. Por esa razón, en esta fase narrativa, harán falta nuevas oleadas de shock y terror, que permitan controlar a la población, y confinarla de nuevo si amenaza con un levantamiento. Y puesto que, como hemos visto, no les conviene provocar un caos generalizado, eso solo puede conseguirse con una narrativa que permita modular la aparición del peligro, donde convenga, y cuando convenga. En esta nueva fase, nos tememos que los brotes epidémicos actuarán como lo hace una organización terrorista, la amenaza será mucho más letal, pero sus efectos serán mucho más acotados. Tenemos ejemplos de ello estos últimos años. Un sangriento atentado terrorista en París, provocaba conmoción en el resto del mundo. Los atentados con aviones del 11S en Nueva York, o en los trenes de Madrid, el 11M, provocaron controles generalizados en los accesos a todos los aeropuertos y estaciones de tren del planeta. Su efecto era letal, pero acotado a un lugar concreto y a un colectivo concreto, pero sin embargo, su repercusión era global. Era como el miedo a un fantasma, que podía aparecer en cualquier momento, y en cualquier lugar. Y la única forma de combatir una amenaza de esta índole, es mediante vigilancia y control en todas partes. Mucho nos tememos, que la siguiente fase de la pandemia podría seguir estos mismos parámetros, que permiten una amplia libertad narrativa, a los impulsores de este plan de transición global. Brotes epidémicos altamente letales, y acotados a regiones concretas, que generen conmoción generalizada. Algo cuyos efectos podrían multiplicarse sumándole una grave crisis migratoria, el retorno de la amenaza yihadista, y la influencia creciente de la extrema derecha, hábilmente situada en su posición actual por esas élites, para explotar la conflictividad social cuando llegue el momento. Las piezas han sido colocadas pacientemente sobre el tablero estos últimos meses y años, y solo queda ponerlas en juego. Ahora, todo depende del nivel de obediencia de la población,
y de su capacidad para unirse contra la amenaza común, superando sus diferencias. Esperamos que al menos, les hayamos invitado a reflexionar.